Hola hermosas, después de una larga ausencia, por fin estoy de vuelta. Si me sigues en Instagram verás que en las stories desde hace algunas semanitas les he estado preparando los videos nuevos y esta falda envolvente es el primer video de una serie que les tengo lista y espero que les guste mucho. Utilicé 1,5 metros de tela estampada, 33 centímetros de elástico o resorte de 3,5 centímetros de ancho y material de costura como hilo, tijeras y alfileres. Para el trazo tomé 2 pliegos de papel y los uní para así tener un papel grandote doblado por la mitad. Después tracé una línea de margen aproximadamente a 5 centímetros de la orilla del papel. Sobre esta línea del doblez hacia la derecha medí la cuarta parte del contorno de cadera e hice una marquita. Por ejemplo, mi contorno de cadera es de 98 centímetros, así que lo dividí entre 4 y el resultado final fue lo que medí y marqué. Después extendí mi papel y prolongué la línea de margen, marcando también ahora de este lado la cuarta parte del contorno de cadera. Una vez extendido el papel, compruebo que la distancia entre marquita y marquita mida la mitad de mi contorno de cadera, que por ejemplo para mí fueron 49 centímetros. A partir de estas marcas hacia abajo, mido el largo que quiero para mi falda, que en este caso fueron 45 centímetros, sin considerar el holán o la pretina porque esos los vamos a agregar después. Cierro el trazo en la parte de abajo creando un rectángulo y quedándome algo así en lo que será el posterior de mi falda. Ahora, para trazar el frente de la falda hacia los lados del rectángulo, mido 2/3 partes del contorno de cintura. Para calcular esta medida es bien fácil, simplemente dividí el contorno de mi cintura entre 3, que en este caso son 66 centímetros entre 3, y el resultado que me dio lo multiplico por 2. Así que estos 44 centímetros es lo que mido y marco a cada lado del rectángulo sobre la línea de margen, y a partir de ahí hacia abajo mido el largo de mi falda. Repito estos últimos 2 pasos en el lado izquierdo del rectángulo para formar el otro frente que creará el efecto envolvente, quedando mi trazo de esta forma. En el frente del lado derecho redondeo la esquina de abajo para darle un toque de diseño a mi falda. Este paso puedes hacerlo a mano o utilizar reglas curvas para que quede más bonita la forma. Para finalizar mi trazo, agrego 1 centímetro de margen de costuras en todo alrededor. Después recorto siguiendo esta línea del margen de costuras. Extiendo mi tela y coloco mi trazo encima fijándolo con alfileres. Siguiendo la forma del patrón, corto usando las tijeras para tela. Después, sobre la línea de cintura, que fue la línea que me sirvió como margen en el trazo, hago cortaditas para marcar en donde queda el centro del posterior, así como los costados de mi falda. Para hacer la pretina saqué 2 piezas de tela que midieron 9 centímetros por el ancho de mi tela, que en este caso era de 1,5 metros. Estas piezas las corté directamente sobre la tela. Primero hice un cortecito a la altura de los 9 centímetros y después jalé. Con esto el corte se va derechito siguiendo la trama del tejido y con las telas de algodón como esta es muy fácil y práctico de hacer. Después uso la primera pieza que corté de la pretina para marcar el ancho de la segunda y repito el mismo paso de hacer el cortecito y luego jalar. Ahora, para sacar la pieza del holán, primero medí el contorno de la parte baja de mi falda, que es en donde lo colocaré. La medida que me dio la multiplico por 2.5 para crear una pieza larga que pueda plisar. En total me dio 4.25 que lo redondeé a 4,5 para hacerlo más fácil. El ancho que quería para el diseño del holán era de 10 centímetros ya terminado. Y como lo quería con doblez en la parte de abajo, el trazo extendido ya con costuras midió 22 centímetros. Mido estos 22 centímetros directamente sobre la tela y al igual que en la pretina hice una cortadita y jalé en vez de usar las tijeras para cortar. Para lograr que la tira de mi holán que voy a plisar me diera los 4,5 metros, lo corté en 3 piezas de 1,5 metros cada una. Para unirlas acomodé frente a frente los lados buenos de la tela, sujeté con alfileres y cosí a 1 centímetro de distancia de la orilla.
Ya unidas las piezas del holán, doblé el ancho a la mitad y tomé los dos extremos para darle un toque más estético y angosto en las puntas. Para esto usé la regla curva y el cortador de tela, dándole esta forma a los extremos de mi futuro holán. Coso siguiendo esta curva a 1 centímetro de distancia de la orilla hasta perder la costura en donde comienza el doblez. Después volteo la pieza al derecho y plancho muy bien toda la tira ya doblada por la mitad. Para poder hacer el plisado paso una costura con puntada larga a 1 centímetro de distancia de la orilla por todo largo. Y después una segunda costura entre la primera y la orilla, más o menos a medio centímetro de la orilla, para que refuerce y el plisado sea más uniforme. Tomo los dos hilos que quedan al frente de mi tela y comienzo a jalar para plisar. Así que jalo y jalo hasta que la pieza llegue al tamaño del bajo de mi falda, que es en donde la voy a colocar. Una vez que está lista, la acomodo con alfileres sobre el cuerpo de la falda de esta forma, comenzando por el frente de la falda que está redondeado. Y al llegar al otro frente que está recto, dejo un espacio libre de 1 centímetro para hacerle una bastilla o dobladillo en esta parte del frente. Fijo el holán a la falda cosiendo a 1 centímetro de distancia de la orilla. Y bastillo el extremo del otro frente doblando el espacio que dejé libre 2 veces de esta manera y pasando una costurita por la orilla. Para darle más calidad y durabilidad a nuestra falda, sobrehilamos o usamos puntada de zigzag sobre las costuras con las que unimos el holán a la falda. Después continúo uniendo las dos piezas que corté para la pretina. Primero poniendo los lados buenos de la tela cara a cara con alfileres y luego cosiendo a 1 centímetro de distancia de la orilla. Plancho las costuras así como el resto de la pieza doblándola por la mitad. Para darle el terminado a los extremos de la pretina, doblo colocando los lados buenos de la tela frente a frente y paso una costura a 1 centímetro de distancia de la orilla. Corto las puntitas superiores para que se pueda voltear mejor viéndose de esta forma. Para colocar la pretina sobre la falda, primero localizo la cortadita que hice indicando en dónde está el centro del posterior. Y ahí coloco el centro de mi pretina, que es en donde uní las dos piezas que la forman. Con la pieza de la pretina extendida y los lados buenos de la tela cara a cara, voy poniendo alfileres para sostenerla sobre toda la cintura de la falda. Y así después coserla a 1 centímetro de distancia de la orilla. Los extremos de la tira de la pretina que sobresalen de la falda servirán para amarrarla una vez puesta. Así que les doy el acabado doblando hacia adentro 1 centímetro en la parte de abajo y pasando una costurita por la orilla de esta forma. Y al llegar en donde comienza el cuerpo de mi falda, simplemente continúo cosiendo y doblando el centímetro hacia adentro en el lado de la pretina que aún no estaba fijo. Coso hasta llegar a la marca del costado que hice indicando dónde termina el frente y comienza el posterior de la falda. A partir de ahí, esta parte no la encierro aún, así que remato y dejo sin coser la cintura del posterior. Me brinco toda esta parte hasta llegar hasta la otra marquita del costado y continúo cosiendo el otro frente hasta el final. Para sacar la medida del resorte que colocaré en la cintura del posterior, coloco el elástico alrededor de mi cintura de forma que se sienta un ajuste cómodo. Después el tamaño que me dio lo doblo por la mitad y corto, teniendo así la medida del resorte que colocaré en la parte de atrás. Este elástico lo voy a poner por dentro de la parte de la pretina que dejé sin encerrar. Así que coloco alfileres para sujetarlo y lo fijo con una costura de esta forma. Tomo el otro extremo del elástico y lo coloco en donde está el otro costado y también lo fijo con una costura. Y ya con el elástico aquí adentro, ahora sí coso encerrando esta parte de la pretina. Me voy por la orillita cosiendo solamente la tela debajo del elástico y cuidando de no pisarlo. Al llegar al centro del posterior me detengo y remato. Para poder terminar de encerrar el resto, primero acomodo la tela extra que se forma en la cintura hacia el lado que ya está cosido. Así la otra mitad que me falta por coser queda extendida y puedo encerrarla más fácilmente. Una vez terminando de encerrar, distribuyo los pliegues que se formaron en esta parte uniformemente.
En cada uno de los costados de la falda, a las orillas del elástico, voy a hacer un ojal. Una vez cosidos, los abro con mucho cuidado usando el descosedor. Como detalle final, corté un rectangulito de 6 por 3 centímetros para hacer una presilla que colocaré en el centro de la cintura en la parte de atrás. Lo doblo de esta forma y coso por la orillita. Después lo acomodo así en el centro de la pretina para coserlo en la parte de arriba. Y por último termino de fijar esta presillita en la parte de abajo, quedando terminada de esta forma. Para amarrar mi falda, extiendo primero el frente que está recto y que quedará en la parte de abajo. Después tomo la tira larga de pretina que sale de esta pieza y la paso por el ojal que hice en el costado. Paso por la parte de atrás de mi cintura usando la presilla que coloqué para que la tira se mantenga en su lugar. Y al llegar al otro costado, amarro con la tira que sale del frente que está redondeado, creando un moñito. Esta falda la puedes usar con un body o con un crop top, como lo hice yo, de la misma tela, y que es uno de los siguientes videos que les estoy preparando. Mil gracias por ver este video, y si te gustó y te sirvió, no te olvides de darle manita arriba y de compartirlo con quien creas que le pueda servir. Te mando un beso totototote y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.